Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías, solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralcó y Plaza Huíncul, que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1 y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se busca otros horizontes. Muchísimos desocupados. Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados o más. No hay censo. No hay censo serio que nos diga hay tantos desocupados. Pero sabemos que son miles los desocupados. Sabemos que somos miles los que estamos subocupados y que vivimos a medias. Pero los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. Años después, en el invierno del 96, Cutralcó protagonizaría una pueblada. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches, soportando 10 grados bajo cero y resistiendo las cargas de la gendarmería. Con una victoria, estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta. Me retiro del lugar y las fuerzas
juez ordenaba el retiro de la gendarmería. Vaciados los partidos de propuestas de cambio y participación, poco quedó en el radicalismo y el justicialismo de sus causas fundantes. Se fueron transformando en organizaciones para el reparto de cargos públicos. Una corporación de profesionales que no reconoce ideologías y atraviesa transversalmente casi todos los partidos, sin otra lealtad que a sus privilegios. De la otrora poderosa Confederación General del Trabajo, solo queda el eco de antiguas multitudes. Su asociación fervorosa con Menem terminaría vaciando los gremios de trabajadores. Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez derrotan al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo gobierno continuará con las políticas recesivas del Fondo Monetario. Una vez más, el mandato de la ciudadanía será traicionado. Rebaja de salarios públicos y aumento de impuestos. El gobierno soborna al Senado para votar la ley de flexibilización laboral. El vicepresidente Álvarez no cuestiona la ley, sino el soborno, y pide investigar. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Álvarez abandona a sus votantes y promueve el regreso de Cavallo. Ungido superministro, renegocia la deuda externa. La operación llamada Megacanje es otra gran estafa que le costará al país 55.000 millones de dólares. El milagro argentino terminó en una catástrofe social. Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media, hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico. Está padeciendo la gente tiene hambre, somos guerrilleros, mirá la hambre que tenemos. De la Rúa opta por la represión. 2 jóvenes desocupados son asesinados en Corrientes al desalojar un puente. Otros 3 piqueteros baleados en Salta y Jujuy. Después de un cuarto de siglo, el balance económico es devastador. La deuda estatal y privada pasó de 7.800 a cerca de 170.000 millones de dólares. Al terminar esta memoria, quizás quede el sentimiento que la realidad no puede cambiarse, o que los responsables del saqueo son los triunfadores y nosotros los derrotados. Pero la realidad fue distinta. Ni la dictadura, ni Menem, ni de la Rúa consolidaron sus proyectos, ni los bienes concesionados se perdieron para siempre, porque pueden recuperarse. El modelo neoliberal terminó en una hecatombe. Sus responsables no pudieron vender todo lo que deseaban, ni los mayores bancos públicos, ni los grandes astilleros Río Santiago, ni las usinas termonucleares, ni Yacyretá, Salto Grande o EPEC. Menem y de la Rúa tampoco pudieron imponer la salida represiva, ni acallar las marchas del silencio ante los crímenes mafiosos y el gatillo fácil,
ni frenar la permanente acción de las madres, abuelas e hijos de desaparecidos. Se los impidió otra historia, la de miles de luchas y movilizaciones de resistencia del movimiento social desarrollado durante la década. Organizaciones territoriales, piqueteros, comedores y asambleas barriales, ocupaciones de tierras y asentamientos, la Gran Marcha Federal y cientos de otras marchas y paros nacionales. El CTA, las fábricas recuperadas por los trabajadores, las continuas protestas de jubilados, las mujeres rurales en lucha, estudiantes, ahorristas, comerciantes y artistas culminaron en esa pueblada espontánea de diciembre que, como el 17 de octubre o el Cordobazo, cambiarían la historia argentina.